Cultura y vestimenta de los años 1940 a 2000. Integrantes: Edgar Iván Valderas Ramírez, 4. Hernández Trejo Diego Alberto, 18. López Ramírez Leonardo, 22. Rojas Tostado Edson Joel, 36. Valero Castillo Paulina Catherine, 47. La moda suele ser considerada una huella de la sociedad en el tiempo que nos da una idea de cómo era la vida cotidiana durante una década o un siglo en particular. Una de las principales características de la moda es que durante la mayor parte de la historia de la humanidad ha sido personalizable, dando paso a un sinfín de modas que han surgido y desaparecido con el paso de los años. Ahora comencemos a hablar de la década de los 40. La influencia estadounidense en México en 1940. La Segunda Guerra Mundial marcó la consolidación económica de los Estados Unidos, al mismo tiempo que América Latina se convirtió en proveedora de materias primas para esta nación y consumidora de sus productos manufacturados, al obstruirse los mercados europeos por efecto del conflicto bélico. En esa época nuestro país se encontraba transitando hacia la consolidación de las instituciones políticas, dejando atrás las épocas de los caudillos, por efecto de las políticas obreras y campesinas del cardenismo. La integración de un partido político único, organizado en grandes corporaciones de trabajadores y posteriormente de empresarios, además del fortalecimiento del Estado benefactor y sus políticas sociales. Durante la guerra, a la cual el país incorporó en 1942, del lado de los Estados Unidos y el Reino Unido, denominados países aliados, nuestro país mostró un incrementado crecimiento en la exportación de materias primas, para abastecer las necesidades de los norteamericanos, a lo que se sumó la gran ampliación de la industrialización a partir de esta época, debido a la reducción de la oferta internacional de productos manufacturados, lo que obligó a incrementar la sustitución de importaciones, que facilitó por la creciente capacidad del Estado por revolucionario para invertir en la economía, proceso que se había consolidado durante el cardenismo con la expropiación petrolera. El desarrollo exportador contribuyó a elevar el ingreso de divisas, mientras la limitación de las importaciones de productos manufacturados generó el crecimiento de la demanda interna de productos. Ambos fenómenos favorecieron procesos de incremento de capital y ahorro obligado por parte de los empresarios, al limitar la salida de esos capitales en un contexto internacional de reducción del mercado internacional para inversiones, por lo que esos recursos serían aprovechados en la posguerra para impulsar la apertura de nuevas empresas. Por lo que se refiere a la mayoría de la población nacional, los inicios de la sustitución de importaciones y el crecimiento de las exportaciones de materias primas generarían inflación, escasez de productos y la especulación por parte de los acaparadores, situación que se incrementaría en los siguientes años hasta la creación de la Compañía Exportadora e Importadora Mexicana, CEMSA, en 1956, y la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, Canasupo, en 1962. Esta época de crecimiento económico nacional marcaría al mismo tiempo el fortalecimiento de la influencia norteamericana y la dependencia de nuestro país en sus relaciones con esta nación, que se refleja en el hecho de que nuestras exportaciones hacia los Estados Unidos alcanzarían un 87.8% de 1941 a 1945, mientras nuestras importaciones serían de un 84.4%. Pero, ¿cómo influyó todo esto en la cultura de ese entonces? Todo esto influyó directamente durante la década tanto de la economía como de la educación, cine, pintura, literatura y música. Pintura. La pintura mexicana del siglo XX alcanzó renombre mundial con figuras como David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco, Joaquín Caucel, Frida Kahlo y Diego Rivera. Generaciones de idealistas que marcaron la imagen de México moderno ante fuertes críticas sociales y económicas. Literatura. En 1941, José Revueltas publica su novela Los muros de agua. Efraín Huerta y Octavio Paz se consolidaron como poetas revolucionarios. Música. La corriente nacionalista iniciada por Carlos Chávez, Blas Galindo y Pablo Moncayo empezó a declinar a favor de los patrones de composición de la vanguardia internacional. En la música popular continuó el gran éxito de Agustín Lara, el músico poeta, quien reflejaba la última manifestación del viejo romanticismo bohemio y orgullosamente cursi. En la primera mitad de los 40 brilló enormemente Francisco Gabilondo Soler, Cricri, quien ya era imprescindible para los niños. Cine. El auge del cine mexicano favoreció el surgimiento de una nueva generación de directores. Emilio Fernández, Julio Bracho, Roberto Gabaldón e Ismael Rodríguez, por mencionar algunos,
Para el público, sin embargo, fue más interesante la consolidación de un auténtico cuadro de estrellas nacionales, como lo fue María Félix, Mario Moreno Cantinflas, Pedro Armendáriz, Andrea Palma, Jorge Negrete, Sara García, Fernando y Andrés Soler, Joaquín Pardavé, Arturo de Córdoba y Dolores del Río. Serían las figuras principales sin precedentes en la historia del cine en español. Por parte de la vestimenta aún estaban demasiado marcadas las diferencias sociales, haciendo que solo los más pudientes pudiesen adquirir ropa de diseñadores europeos, pero la mayoría de personas comenzarían a vestir de manera elegante. Década de los 50. En el aspecto cultural de la década se destaca un crecimiento y auge en los medios de comunicación y circulan profusamente revistas especializadas, suplementos culturales acompañados de la presencia de intelectuales y la labor de la difusión del IMBA. Nace la televisión en 1950, lo que reflejará en la emisión de nuevos modelos sociales y culturales para las familias mexicanas. Se promueve el sueño americano que ponderaba la comodidad y las fantasías. El ambiente cultural se define por el rechazo a la pintura nacionalista. Se desea y se tiene mayor contacto con las vanguardias internacionales. Cobran auge los viajes al extranjero y hay mayor circulación de publicaciones. Lo anterior provoca un intercambio de conocimientos y el decaimiento del idealismo revolucionario. Ya transcurridos los primeros años de la posguerra, la sociedad volvió a la cotidianidad. Las personas dejaron atrás años de sufrimiento y privaciones, y en el caso de las mujeres, éstas volvieron a sentirse bellas y seductoras. Esta parte de la historia es considerada como el renacer de la moda y la belleza. Los años 50 pueden considerarse como el inicio de la era del diseño de moda, en donde las nuevas tendencias que surgen son el reflejo de una mujer segura y elegante. Una década que asoma sus inicios en 1947, con la presentación de los diseños de Christian Dior, quien apostó en devolver a las mujeres de esa época el glamour y la belleza que los años de guerra le habían prohibido. Siguiendo con las mujeres, en ellas los vestidos eran el look del momento. Ellas podían escoger entre llevar un vestido con un estilo ceñido al cuerpo o lucir uno tallado en el dorso y con una falda acampanada, ambos estilos resaltando la cintura. Esta se moldeaba perfectamente gracias al uso del corset. Los vestidos o faldas cortas eran sinónimo de irrespeto, al igual que los trajes de baño. Por este motivo, el largo de estas prendas estaba por debajo de las rodillas. Ya a mediados de los 50 puede apreciarse el uso de pantalones para dama en dos estilos, uno en corte capri y otro largo, tallado a la cintura y con bota ancha. En cuanto a las tendencias del calzado, los zapatos de tacón eran los protagonistas de la elegancia. Por otro lado, los accesorios comenzaron a ser un aliado importante en el look de las damas. Los años 50 se caracterizaron por el uso de sombreros de ala ancha, guantes y gafas de pasta de colores. La bisutería más común eran los collares y los brazaletes de perlas. En cuanto a los hombres jóvenes, en 1951 se populariza el término rock and roll a través de la radio estadounidense. Elvis Presley se convierte en el representante más famoso de este nuevo género musical. Los looks y movimientos de este músico y actor, tanto sobre los escenarios como en las películas como El rock de la cárcel, se convierten en símbolo juvenil e ícono de estilo. Un ejemplo de la toma de estilos apegados al rock and roll son los llamados Teddy Boys, quienes eran amantes del rock americano. Estos llevaban chaquetas largas que encargaban a sastres locales o compraban de segunda mano. Los chalecos, corbatines de lazo y pantalones con pinzas también formaban parte de la indumentaria. Década de los 60. En los años 60 se da un ascenso en la clase media y con ello aumenta el interés de participar en los acontecimientos de la vida cotidiana en México. Hay una gran influencia del R&R y los temas giraban en torno a la revolución sexual, el movimiento hippie y lo folclórico o típico perdían su fuerza. Se cuestiona al Estado por la falta de espacios para los artistas con nuevas ideas, técnicas y lenguajes diferentes a los de la EMP. Los adolescentes empezaron a adoptar una forma de vestir un poco más liberal, que de cierta manera empezaron a expresar sus opiniones libremente. En 1965, André Couregues crea una verdadera revolución a la moda de la época con visión de futuro. Saint Laurent creó los famosos vestidos de tubo que todavía son populares entre las mujeres de hoy. En estos tiempos no se buscaba el mostrar atributos femeninos. Por otro lado, si era elegido el conjunto de ropa entre las mujeres, se buscaba verse esbeltas, aniñadas o dando a la mente el pensar como el lado más infantil o juvenil a modo de juego de seducción. Los hippies llenaron la moda en esos años, pero también esta década se vio llena de movimientos estudiantiles debido a la matanza que ocurrió en Tlatelolco en 1968. Década de los 70.
La modernidad había llegado a la capital de México. Las mujeres ya no tenían miedo a enseñar las piernas y los hombres ya no necesitaban cortarse el pelo y usar sombrero para ser respetables. La música del radio sonaba diferente, se habían cambiado las baladas pegajosas de antaño por las guitarras y canciones hippies hasta el transporte. En 1969, Díaz Ordaz había inaugurado la gran obra de su sexenio, el metro. El polémico presidente fue el primero en conducir un vagón, de la Candelaria a San Lázaro, y fue por consiguiente el primer pasajero que tuvo el sistema colectivo metro. La gente de la Ciudad de México estaba tan emocionada por la llegada de los trenes que un día después de su apertura, 500,000 de capitalinos lo estrenaron. Las hondas huellas del 68 todavía deambulaban en las principales arterias de la capital. Por un lado, la urbe estaba llena de monumentos y edificios que se construyeron a propósito de las Olimpiadas. Por otro, el descontento de los jóvenes después de la matanza de Tlatelolco seguía más vivo que nunca. En esos días irrumpían a la calle una gran cantidad de marchas estudiantiles. Una de ellas se organizó el 10 de junio, conocida como el Halconazo, y terminó en tragedia. Por parte de la moda de la década de los 70, caracterizada principalmente por ser muy diversa y reflejaba un nuevo interés de libre expresión a través de la ropa, la década abarcó un estilo hippie, bohemio, retro y punk. La silueta general era larga y delgada, con un montón de pelo, un estilo andrógino utilizado por ambos sexos. Aparecieron los salones de belleza unisex, una época en la que aparecieron los zapatos de plataforma tanto para hombres como mujeres. Además, los pantalones acampanados, minifaldas, plataformas o estampados diversos son iconos de la moda de esta época. La influencia del rock and roll continúa aún y sus estrellas más reconocidas impregnan las tendencias más populares, así como las de algunos programas televisivos como la serie Los Ángeles de Charlie, cuyos peinados eran muy imitados. También se intenta imitar el look afro, con el triunfo de las permanentes. La tendencia hippie trae consigo la ropa étnica, chaquetas nerú, túnicas y blusas orientales y africanas, caftanes, kimonos, jalibaya y otros estilos orientales, tanto árabes, hindúes o africanos. Los bolsos y bikinis de crochet de las islas griegas, mantones españoles, ponchos sudamericanos, faldas estilo campesino, chalecos tibetanos y chinos, pañuelos hindúes, adornos y complementos de los indios americanos, pulseras, collares, joyas de todas las partes del mundo, nos adentran en la interculturalidad que nos acerca a la globalización. Década de los 80. El 9 de junio de 1980 se hizo pública la reforma al artículo tercero de la Constitución mexicana, en el que se garantizaba constitucionalmente el principio de autonomía y autogestión universitaria. Dicha reforma otorgaba a las universidades el derecho absoluto de autoorganizarse, es decir, elegir su forma de gobierno, gestionar sus recursos de forma independiente, escribir su propia ley y, lo más importante, garantizar la libertad de cátedra, investigación y discusión de las ideas. La llamada cultura pop comenzó a establecerse en la sociedad mexicana desde la década de los 60, con el éxito de los nuevos géneros musicales y la irrupción de las generaciones jóvenes en dichos géneros y en el mundo de los espectáculos en general. El rock, la música electrónica, el naciente pop y otros géneros identificados con la juventud traían consigo una actitud de rebeldía, de romper con los patrones y de celebrar al cuerpo humano. Las primeras computadoras digitales en nuestro país fueron instaladas a finales de los años 40 en la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde entonces fue en la academia donde se buscó integrar las nuevas tecnologías a la investigación y al desarrollo de nuevas tecnologías. México no tuvo un papel importante en el desarrollo de la informática en el mundo, y se calcula que en 1968 había tan solo 200 computadoras digitales en todo el país. También en este año sucedió el terremoto de 1985, que derrumbó edificaciones pero nos unió como nación solidándose ante tal hecho. Una vez entrada la década de los 80, sigue presente la gran variedad de ropa, por lo que se comienzan a utilizar prendas de colores brillantes, accesorios que no pasan desapercibidos y prendas de todo tipo, desde ceñidas a holgadas, con cortes y peinados de cabello que no pasaban desapercibidos. Los complementos más usados eran las sombreras, minifaldas, de colores muy llamativos y vivos con materiales de tul, tela o cuero, medias, leggings, prendas holgadas, calentadores, etc.
Década de los noventas. La moda de los noventas deja atrás los colores fluorescentes y demasiado llamativos, aunque sí es cierto que las tonalidades se suelen combinar, pero se hace de una manera más relajada. Del mismo modo, otro de los aspectos básicos fue la simplicidad de los looks, entre los que podemos hablar de un toque minimalista. La comodidad era la base de esta época, llena de grandes tendencias que todavía permanecen en nuestro presente. Aparecen las llamadas supermodelos, quienes nos acercan a una línea de ropa mucho más versátil. En los aspectos sociales, durante la década de los noventas, es previsible lo siguiente. Continuará el descenso del crecimiento demográfico. Al aumentar la productividad en el campo, se acentuará la migración de la población rural en las ciudades, con el consiguiente fenómeno de la presión sobre los servicios públicos y la formación de colonias proletarias y cinturones de miseria. Se acentuarán las tendencias hacia un concepto materialista de la vida, consumismo, exigencias y expectativas de un mayor bienestar generalizado. La internacionalización de nuestra economía producirá un impacto que lesionará nuestra identidad cultural y moral. Continuarán debilitándose los valores familiares tradicionales. Mejorarán las relaciones Iglesia-Estado, orientándose en el sentido moderno del reconocimiento de la pluralidad social y la tolerancia. Crecerá el papel de los distintos grupos y sectores sociales que pugnan por que exista una mayor participación de la sociedad en actividades, hasta hoy relegadas al gobierno y a los partidos políticos. Aunque no se ve probable, tendrá que haber un mejor desempeño de las actividades educativas, no solo para hacer frente a las necesidades de un desarrollo económico moderno, sino también por las exigencias de una convivencia social más civilizada. Continuará el problema del narcotráfico y se avanzará muy poco en su solución. Década de los 2000. El año 2000 significó muchos cambios para la moda. Prendas coloridas, sensuales, luminosas y que a veces no combinaban fueron las características principales de la moda que surgió en ese momento. A continuación recordamos algunas de las prendas que más se usaban. Había dos reglas importantes en la moda del 2000 para los pantalones. Debían ser lo más anchos posibles y debían llevarse descaderados. Era común que estos fueran bota campana y tuvieran cremalleras y botones en todas partes. De hecho, la mayoría de ellos no tenían bolsillos en la parte de atrás. Es más, entre más corto fuera el corte del jean, mejor. El cabello también tuvo su tendencia. Mujeres y hombres tendían a llevar su cabello claro, siguiendo a dos referencias específicas. Las mujeres tenían como referencia el look de la actriz estadounidense Sarah Jessica Parker, quien solía hacerse un zig-zag en la raíz de su cabello al peinarse. Los hombres seguían a David Beckham, con su peinado mohicano. En esta época se marcó una era en la Ciudad de México. Se popularizó el uso del teléfono celular. Algunas personas decían que ya no era un lujo sino una necesidad. Se construyeron nuevos edificios y se destruyeron otros. El 23 de enero del 2005 se inauguró el segundo piso del periférico. Esta obra tuvo una inversión de más de 2.157 millones de pesos. Conclusión: las modas en México han cambiado un sinfín de veces al igual que su cultura, adoptando y desechando otras. Nos hemos visto muy influenciados tanto culturalmente como en el aspecto de la forma de vestir por el pasar de los años que nos han afectado por lo general de buena manera. Nos han ayudado a crecer como sociedad y a evolucionar para un bien en común.